Florinda Rojas, Flor Rojas, entre mucha gente que la aprecia, cercana, que le simplificó el nombre de Florinda, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración. Su presencia hoy está mucho más que justificada, no solamente para ver qué están haciendo aquí, sino por los conflictos que hay en las migraciones internacionales, y probablemente no haya un solo dominicano o dominicana que tenga más experiencia que ella en ese ámbito, porque durante muchos años, 20 y pico de años, fue funcionaria representante de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados e Inmigrantes, de la ACNUR, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en México, en Zambia, en Grecia y en Buenos Aires para el sur de América. Es decir, que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con los movimientos migratorios. ¿Qué reflexión te merecen esas caravanas que han salido de Honduras y de Guatemala con miles de personas, incluso de niños, por miles de kilómetros, que tratan de llegar a la tierra prometida a cualquier costo, rompiendo paradigmas y fronteras? Dinos, Florinda Rojas. Así es, en realidad es una situación bastante compleja, es una situación ahora que podríamos asimilarla a lo que ha sido en los últimos años los movimientos vía marítima de ciudadanos de los países africanos que se fueron, están viajando hacia Europa, que por cierto este año se ha reducido bastante comparado con los años anteriores. Aún así siguen llegando. Aún así siguen llegando indudablemente, y no hay respuesta por parte de la Unión Europea, los países de la Unión Europea, para encontrar una solución a esta situación. Entonces, este movimiento que viene desde Centroamérica ahora hacia los Estados Unidos, como se dice, en busca del sueño americano, la tierra prometida, es muy complejo, muy compleja, porque tiene diferentes matices. Por un lado, tenemos que entender que la situación de esos países, después de haber vivido en la década de los 80 conflictos armados internos, ha quedado en la pobreza. Y no han guerra que podido, auspició a Estados Unidos. Exactamente, ha quedado en la pobreza, no ha habido ningún planes de desarrollo que ayude a avanzar a esos países, pero además se han añadido los índices de criminalidad altísima, como la tiene Honduras, que es uno de los países que tiene más índice de criminalidad en el mundo, ¿no? Entonces, le sumas la pobreza extrema, le sumas la criminalidad, le sumas tantas violaciones en materia de derechos humanos como las que ocurren, y realmente llega a un punto donde la gente ya no sabe qué va a hacer. Entonces se lanzan porque siempre piensan que lo que dejan atrás es peor que lo que pueden esperar de frente. Como consecuencia se han organizado estas caravanas, la iniciativa hondureña, pero también le siguen ahora los guatemaltecos y los salvadoreños, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es tan compleja la situación que hay un poco, en este río revuelto, todo el mundo trata de pescar algo, ¿no? Por un lado, hay organizaciones que indudablemente están apoyando las caravanas, porque no es cierto que así por así van a salir 7,000 y tantas personas, especialmente mujeres, niños, niñas, familias completas, así nomás. No, hay apoyo de algún tipo, eso por un lado. Pero por el otro lado, también la administración norteamericana trata de capitalizar esta situación para sacar ventaja ahora que tienen las elecciones de medio término, ¿no? Dentro de unos días, porque es el martes Es próximo. el martes, exactamente. Entonces, ¿qué significa para ellos? Pasar el mensaje a la población norteamericana de que, mira, tenemos este riesgo, tenemos una invasión de extranjeros que piensa penetrar al país de manera irregular, por lo tanto tenemos que reforzarnos porque la seguridad nacional está en juego, ¿no? Eso por otro lado. Y al mismo tiempo también tenemos el movimiento mexicano con una nueva administración que empezará en diciembre y que empieza también a reflejar y a opinar sobre el tema. Aunque indudablemente el asunto va a quedar en qué va a pasar si realmente llegan a la frontera norte. Es como se dice que se va a militarizar la frontera norte y por lo tanto hay muchos riesgos de que ocurran incidentes que lamentar.
Pero por el otro lado, tampoco se puede pensar que la solución está en crear campamentos de inmigrantes a todo lo largo, porque eso en primer lugar tiene un costo increíble. En segundo lugar, todas esas familias se están sacrificando en una situación que en pleno invierno va a ser insostenible. Y por el otro lado, tampoco la gente va a esperar todo el tiempo hasta que se vaya entrevistando a cada familia o a cada individuo para saber si califica o no califica para ingresar al país de manera legal o si tiene el estatuto o no de refugiado. Porque hay que agregar además que en todo este movimiento poblacional también hay de todo. Hay personas que realmente son refugiadas y ya han solicitado el asilo en México y probablemente muchos que van a solicitarlo en los Estados Unidos, en la frontera. Pero junto con eso está la mayoría que son los migrantes económicos, los que han salido por razones de desempleo, en búsqueda de mejores condiciones de vida, etcétera. Y hay también aquellos traficantes internacionales, traficantes de personas, que están utilizando ese movimiento para incorporar. Haciendo negocio. Trata, exacto, para traficar y para tener personas víctimas de trata. De manera que hay ahí un poco de todo. 7.000, por ejemplo, pueden haber una proporción de gente que han sido incentivados o le han cobrado un dinero para meterlo ahí. Claro, y bajo la promesa de que algo van a conseguir. Exactamente, y que además son extracontinentales, vienen de otra región del mundo y también lo pasan por ahí aprovechando la caravana como bueno, si fuera eso es como nacional. los dominicanos que aparecieron en Siria. Exactamente. Porque en Siria aparecieron dominicanos cuando estaban tocando la puerta de Europa el año pasado. Así fue. Asombrosamente aparecieron grupos de dominicanos que lo metieron por ahí también. Y antes que eso había ocurrido también en Turquía, grupos de dominicanos que después solicitaron asilo. Quedaron varados por ahí. Quedaron varados en el camino, entonces ese es un tráfico de personas. Tráfico de personas, así es. Tú has dicho algo interesante, digo, algo a tomar en cuenta, el invierno que viene. Claro. Esas personas no van a llegar a territorio de Estados Unidos pronto, porque todavía están a 1.600 kilómetros de la frontera. Así es. Y hay que, ¿cuánto va a caminar por día? 20 kilómetros. No puede pasar de 20 kilómetros por día con todos los obstáculos y cosas. No hay que olvidar que algunos grupos de apoyo están transportando a la gente en camiones también. Sí, pero no todas las personas. No todo. Están transportando a los más desvalidos, a los más vulnerables, mujeres, menores. Pero de todas maneras van a tomarse probablemente meses, 2 o 3 meses antes de llegar a esa frontera. Así es. Y viene el invierno pleno ahí. Así es. Entonces esa va a ser otra penalidad para mucha gente. Y al final el costo de este movimiento para los países, tanto en el caso de México como los Estados Unidos, va a ser altísimo. ¿No? Porque al final, por razones humanitarias, no van a dejar que la gente se muera de hambre o que necesite. Ni lo van a matar a tiro. Ni los van a matar a tiro. En las elecciones diga que están listos hasta para disparar. No, pero de ninguna manera. O sea, lo que hay que evitar es justamente que ocurran tragedias, porque como quiera que sea, no hay que olvidar que la gente tiene razón en lo que está pasando. Uno considera que no, que cada país, conforme a su legislación, tiene todo el derecho, ¿no?, de establecer sus reglas de inmigración. Y lo tienen. Y lo tienen, de eso no hay duda y eso se respeta. Pero por el otro lado, viendo el tema desde el punto de vista humanitario, entiendes que la gente está en una situación de extrema pobreza y sin seguridad en sus países. Y como consecuencia, están buscando alguna alternativa, ¿no? Esto me lleva a una pregunta cuando hablaba de lo que estaba sucediendo del norte de África, que la gente se iba a Europa. En una oportunidad, la Unión Europea entendió, algunos países, que la solución no es solamente en el punto de llegada, sino que hay que trabajar para que no tengan que salir. ¿Tú crees eso? Efectivamente, uno de mis planteamientos en lo que está ocurriendo ahorita sería que por qué, en vez de que cada país esté haciendo, cada gobierno o estado esté haciendo comentarios sobre esto o aquello, qué hacer o qué no hacer, ¿por qué no se convoca a una especie de cumbre entre el gobierno norteamericano, El Salvador
Honduras, Guatemala, se reúnen y discuten, bueno, cómo vamos a afrontar esta situación y qué alternativas hay. Claro, la alternativa, en vez de amenazar en retirar la ayuda a esos países, Exacto. Lo que hay que decir que estamos dispuestos a ayudarlos vamos para a que ayudar, eviten esto. exacto, Exactamente. vamos a ayudarlo a crear empleo, Ujú. a generar una serie de actividades y proyectos de desarrollo Allá. para que la gente no tenga que salir. Y esa plata que se está dando actualmente para cubrir o atender necesidades realmente militares, porque la Ujú. mayoría de las ayudas que se dan Sí. en esa región es para eso, esa plata Al vamos desarrollo. a ponerla para el desarrollo, ¿no? Ahí hay un problema para México muy grave también, porque México se le puede acusar de permitir el tránsito, pero se va quiere a que hacer? sea México el que use la represión. Y por el otro lado, muchos de esa gente pueden terminar quedando varados en territorio mexicano. Así es. No Así deja es. de ser eso también, y para el nuevo gobierno que viene dentro de 28 días, Que va a heredar esta va a situación. heredar ese Claro. problema grave. Así es, así es. Realmente, a mí una de las cosas que sorprenden es que los gobernantes de esos países centroamericanos no han dicho absolutamente nada. Sí. O sea, es cierto, ellos no pueden impedirle la salida a sus ciudadanos que vayan a otro país, eso es cierto, pero tampoco proponen nada, no han dicho nada. Entonces, ¿por qué no convocan una reunión y se discute qué podemos hacer para resolver el origen del problema? Sí. Porque eso es lo que hay que trabajar. Y ahora, Pero ahí, sí. y ahora la situación es inmediatamente para México, fundamentalmente, Claro, para y para Estados México, Unidos, para México, claro. en un gobierno que está saliendo y uno que va a entrar y se encuentra con esa situación. Claro. Y el nuevo presidente mexicano que dice que estaría dispuesto a ofrecer empleo, darle residencia a la gente y esto, también eso es un poco populista decir eso, cuando en realidad en México hay tanto desempleo, hay tanta pobreza igual, Claro. entonces igual la gente va a decir, bueno, vamos a resolver los asuntos internos nuestros primero, ¿no? Sí, bueno, hay muchos problemas, pero pareciera que las fronteras de la migración cada día se van a cerrando más en el mundo. ¿Qué tú crees sobre eso? Sí, fíjate que el tema migratorio es uno de los 5 temas de agenda mundial actualmente. Y ya no se habla ni siquiera de fenómeno migratorio, se habla de las migraciones como una realidad. O sea, es algo que ya está en el mundo entero y que no se puede evitar, es una situación global. Justamente ahora en diciembre, en Marruecos tendrá lugar el Pacto Mundial sobre Migraciones. Y justamente podemos ver que a través de esta situación de estas caravanas es el primer desafío que tras la firma de este Pacto Mundial se tiene que discutir. O sea, el desafío está con lo que está ocurriendo ahorita. Todos los países miembros de las Naciones Unidas que han decidido que van a firmar el Pacto Mundial de las Migraciones para que la migración sea ordenada, segura y documentada, van a estar en ese cónclave mundial. Pero sin embargo, hay cuestiones regionales, como el caso ahora centroamericano, donde nadie tiene la respuesta. Entonces, es un gran desafío para toda la comunidad internacional en el momento que estamos hablando de migraciones y tenemos situaciones como esta, ¿no? Bueno, tú has advertido que no hay diferencia, que eso prosigue las caravanas del norte de África. Del norte y de África hacia Asia, Europa, claro. Porque alguna gente pensarán que esto es nuevo, pero al fin de cuentas, muchísimos miles. ¿Cuántos llegaron hace cientos de miles? Exactamente. Que estaban tratando de llegar a Europa. Ahora mismo sigue habiendo miles, Sí, pero todavía. hace 1 año y 2 años eran cientos de miles. Cientos de miles, exactamente. Y la cantidad de muertes en el mar en el mar, Mediterráneo. terrible, terrible. Sí, eso es un drama profundo que ha Así vivido la humanidad y va a seguir viviendo. Y va a seguir. y va a Quería seguir. que nos refiriéramos a la transición que ha habido desde haber fomentado, cuando era necesario, el ius soli, y ahora rechazando el ius soli para imponer el ius sanguinis. Sí. Es muy interesante lo que está pasando en tantos países hoy día, entre ellos en los Estados Unidos, con todos esos cambios de políticas, ¿no?
donde cada vez te das cuenta que ciertos derechos fundamentales van siendo eliminados, cortados o tienden a desaparecer. Y eso está pasando ahora con esto de hablar de que existía el jus solis y resulta que ahora se quiere pasar al jus sanguinis, ¿no? Como en otros países, pero resulta que hay unos 30 países en el mundo que tienen el jus solis. Exactamente. Bueno, Trump se equivocó cuando dijo, ¿por qué somos el único país? No, señor. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Bueno, pero de todas maneras, Trump lo que está planteando, a mi juicio, lo que yo he interpretado, leído, es cambiarlo hacia futuro, como lo cambiamos nosotros, que cambiamos el jus solis por el jus sanguinis. Y eso, en última instancia, es una política que nadie podrá condenar. Usted puede cambiar si él lo hace de acuerdo a lo que dice la constitución de su país. Pero, sin embargo, esto también nos deja otra reflexión, y es lo siguiente: ¿por qué existía y existe todavía el jus solis? Exacto. ¿Para qué? Para asegurar que esa población negra de origen africana en los Estados Unidos tuviera el derecho a la nacionalidad. Ese fue el origen, por supuesto. Eso fue el origen. Entonces, se fue creando todo un precedente y una tradición de ese derecho. Entonces, más de 100 años después, cambiar esto que era considerado un derecho tan importante en la sociedad norteamericana, no deja de traer bueno, pero que también no fue ¿no? para los blancos, porque Estados Unidos es una nación de inmigrantes, Claro. y llegaron sin papeles. Claro. Nadie claro, le dio visa para claro. llegar a todos los primeros blancos que vinieron de Europa a colonizar Estados Unidos. Pero el justamente jus solis era para que usted ya es parte de adquirido nosotros. ese derecho. Claro, es parte claro. de nosotros. Y No entonces, deja de de ser un repente, cambio, igual que perderlo hice un ahora. cambio, pero lo que es más grave, algunos interpretan aquí que lo que se trata es de quitarle la nacionalidad como ocurrió con la sentencia en el país. No, de ninguna manera. Eso no se está planteando en Eso no Estados se Unidos. plantea. Eso no Y si se planteara cuántos dominicanos pudieran ser afectados, tú que conoces los movimientos migratorios, ¿cuántos hijos de dominicanos que entraron Bueno. irregularmente a Estados Unidos No, pudieran eso- ser 300, eso 400 mil? Eh, 500,000? Estamos hablando de que los dominicanos, según las últimas estadísticas que se sacaron, tenemos más de 2 millones de dominicanos allá. Fuera. Entonces estaríamos pensando que de la segunda y tercera generación, casi 3/4 parte de esa población. Y de esos 2 millones, por lo menos la mitad llegaron ilegalmente. Totalmente. Seguro que más de 1 millón. Seguro, Entonces nosotros seguro. podríamos tener 500,000 dominicanos que queden en la patria. Que en queden, Estados Unidos. exacto. Y entonces ahí va a Sería venir, terriblemente irónico que eso nos y ocurriera, ¿verdad? entonces ahí vendría la discusión otra vez del concepto de apatridia. Sí, ¿Te imaginas? sí, volveríamos. Pero eso parece que no va a ser posible llegar ahí en Estados Unidos, ¿verdad? No, porque además eso no depende de un decreto, de una No, firma. no, Eso no. tiene que ir al Congreso. Y realmente los procedimientos dentro del Congreso de los Estados Unidos es muy complejo también. Como están las cosas, Flor, ¿se puede prever que se entienda la migración como un derecho, no solamente como una necesidad? Sí, la migración es un derecho. El derecho a moverte de un lugar a otro está contemplado dentro de los derechos humanos como un derecho fundamental, de manera que nadie puede impedir que uno se pueda mover. Regular así. Lo que el tema está en exactamente la regularidad a través de lo que establece de que cada país disponga cuál es su procedimiento de acceso, de recibir. Pero el derecho a la movilidad sí es un derecho fundamental. Bueno, ¿y qué el Instituto Nacional de Migraciones que está haciendo ahora mismo en el país? El instituto- ¿Cómo va el proceso, digamos, de afianzamiento? Porque ya tiene 4 años, 5 años. Casi 4. Casi 4 años de creado. ¿Cómo va, Pero hay que Florinda? señalar también como que el tema migratorio aquí como que está de bajo perfil ahora, está como tranquilo, ¿verdad? Como Sí. que nos cansamos de eso. No, No. lo que pasa es que estamos construyendo, digamos, estamos en el proceso de construir lo que se llama realmente políticas públicas en materia migratoria. Entonces, avanzamos a través de qué? De todas esas investigaciones y estudios que nos permitan conocer realmente el fenómeno de la migración en República Dominicana, tener más información,
pero información científica, no lo que la gente dice porque se le ocurre, ¿no? Sino que podamos hacer esos estudios, como los que estamos realizando en este momento, que nos dan una serie de información para ayudar a esas políticas públicas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un estudio sobre las migraciones y la salud sexual y reproductiva de las inmigrantes, ¿no? Que va a ser muy interesante porque, para dar un ejemplo, se dice, porque las mujeres haitianas todas van a parir a los hospitales. Bueno, las inmigrantes extranjeras, ¿a dónde van a parir? A las clínicas. ¿Por qué? Porque como no son las más pobres, pueden pagar una clínica privada. ¿Y dónde van las haitianas? A los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué pagar, ¿no? Entonces, a la hora de realizar estudios de esta naturaleza, empezamos a entender cómo es que se da la situación para el inmigrante. Estamos haciendo ese estudio, se está haciendo un estudio también sobre migración y el sistema judicial en República Dominicana, que está relacionado con la cantidad de extranjeros y extranjeras que están en nuestras cárceles y cómo tienen acceso al sistema judicial dominicano esas personas. Igualmente, a través de la Escuela Nacional de Migración, estamos con mucha capacitación a todos los niveles, tanto a los funcionarios, oficiales e inspectores de la Dirección General de Migración, como con la policía, con los militares y también con otros funcionarios públicos civiles, ¿no? Donde estamos haciendo diplomados sobre trata y tráfico de personas, diplomados sobre la legislación nuestra, en fin. Hay mucho trabajo, hay mucha actividad. Así que eso nos permite como mirar que sí estamos trabajando mucho en materia migratoria aquí en el país. Vamos a agradecer que nos haya acompañado Flor Rojas, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Inmigración, y como ustedes pudieron comprobar, una persona que sabe de lo que está hablando y además que está dirigiendo un organismo que está creando políticas públicas en el tema de migración. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Flor. Gracias. Qué bien.